Bueno, muchísimas gracias por venir al último foro de crítica cultural del año, que tenemos una fiesta hoy porque tenemos estas tres invitadas de lujo para conversar sobre sus obras y sobre literatura. Y bueno, estamos muy contentas de tenerlas acá. Gracias por aceptar la invitación. Las voy a presentar, las vamos a presentar acá con Edgardo. Y después pensamos unos disparadores para hacerlas hablar, para escucharlas. Y después vamos a hacerles unos disparadores y después vamos a abrir para preguntas para el público. Entonces, las presento. Comienzo por aquí a mi lado, María Sonia Cristó, que es autora de Roche, recientemente galardonada, ¿no? Recientemente, sí, por el premio Sara Gallardo, Mal de Época, que fue finalista del premio Médicis, Inclúyame afuera, premio Ricardo Rojas, y Bajo influencia, Desubicados y Falsa calma. Compiló una serie de volúmenes estrechamente ligados con su narrativa, que son Acento extranjero, Patagonia, Idea crónica y Pasaje Oriente. Ha sido escritora en residencia en Iowa y en Leipzig. Escribe en distintos medios. Da clase en la maestría de escritura creativa de la Universidad Nacional del 3 de Febrero y a la Universidad Católica de Lima. Sus libros han sido traducidos al alemán, francés, inglés, italiano y sueco. Camina compulsivamente, ¿lo viste? Y vive en Buenos Aires. Bueno, y le damos la bienvenida también a Silvia Rimsky, que es profesora de la Universidad Nacional de las Artes de Buenos Aires y del Diplomado de Escritura de la Universidad Católica Valparaíso en Chile, que es colaboradora en varias revistas, ha publicado Poste Restante, La novela de otro, Los perplejos, Ramal, El futuro es un lugar extraño, Fui en obra, Revolución a dedo, La vuelta al perro y Yo morí. Ha recibido el premio Juegos Literarios Gabriela Mistral en 1994. Fue también segundo lugar en el Premio Municipal de Santiago por Poste Restante en 2001 y Premio del Consejo Nacional de la Cultura y Premio Municipal a El futuro es un lugar extraño en 2017 en Chile también. Y por último, Nurit Castellán, que publicó 2 libros de poesía, Movimientos incorpóreos y Teoremas. Los libros de poesía, perdón, leí mal. Movimientos incorpóreos, Teoremas, Lógica de los accidentes, y estos 2 últimos fueron traducidos al portugués, al inglés y al finlandés. Este año publicó la novela Tanto, en eterna cadencia, que fue finalista del Premio Estímulo de Escritura, y obtuvo una mención en el concurso de letras del Fondo Nacional de las Artes. Co-dirige la editorial Excursiones y tiene en su casa una librería atípica llamada Mi Casa. Así que, bueno, les damos la bienvenida a las 3. Y, bueno, vamos a empezar con una pregunta que estuvimos pensando con Edgardo, que es un poco para las 3, ¿no? El eje que se nos ocurrió era así, la literatura de la afuera y la literatura latinoamericana y la escritura de la afuera, en realidad, un poco más pomposo. Y pensamos en la siguiente pregunta, para que empiecen a hablar. ¿Cómo desarrollaron cada una sus literaturas en relación no solamente a un exterior geográfico, es decir, a la experiencia de la escritura a partir del desplazamiento o del viajar, sino también en relación al campo literario contemporáneo? ¿Qué quiere decir, en tu caso, en cada uno de los casos, estar afuera o escribir desde el afuera? ¿Es un modo de salirse de lo familiar y de lo conocido?
una manera desplazada para desviarse del formato novela, cuento o de los géneros convencionales de la literatura? Así que comenzamos, ¿sí? No sé quién quiere empezar. A ver, ¿esto es así de una? Hola. Bueno, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Bueno, gracias, Luz y Edgardo, por la invitación. Gracias a todos y todas por venir. Y, bueno, feliz de estar acá con mis colegas queridas. Bueno, la cuestión de la afuera, a ver, por ejemplo, es ir a Suipacha 133 cuando la charla es en Riobamba 1276, por ejemplo. O sea, que empecé performáticamente. Luego, para vengarse, me han dado el lugar de la mesa que donde no acá. O sea, está todo organizado. Muy bien, empezamos con Tuti. Bueno. No, estoy genial, no podría estar por mi culpa o por mi culpa. Bueno, no, la verdad que eso pensé en la cuestión de la afuera, y la verdad que más allá de la cuestión de esta mesa en particular, el tema de la afuera me convoca muy especialmente, al menos en tres sentidos. Hay una cuestión geográfica con el afuera que tuve, un poco desde mis inicios, ¿no? O sea, yo soy patagónica, vine acá, era una súper lectora, vine acá a estudiar literatura en Puan, y entonces fueron unos años de bastante contrapelo entre un poco lo que leía y lo que yo podía hacer con mi literatura. Hay que pensar un poquito que era una época en la cual los espacios universitarios no eran muy acogedores con que nos queríamos escribir. Entonces estuve bastante a contrapelo, esa sensación de estar afuera, de ser un poco extranjera, no se me había ido nunca. Y además había dado lugar a una serie de novelas, novelas inconclusas, ¿no? Y más o menos para cuando terminé la carrera, iba por la tercera novela inconclusa, nada me convencía, y mucho menos la idea de dedicarme a la academia después de terminar. Entonces, realmente tuve como uno de esos momentos bien como de quiebre, ¿no? En mi escritura, es como necesitaba algo con la escritura que estuviera como fue precisamente fuera de Juan, fuera de tanto porteñocentrismo, ¿no? Porque esta cosa de que la literatura argentina finalmente se supone, no está dicho, pero finalmente es como la literatura que se escribe acá, ¿no? Entonces, a la vez, me resultaba también muy complejo ir contra eso, porque el peligro que estaba acechado del otro lado era la literatura regional, y además lo último que yo quería era saber algo de mi Patagonia natal. Es decir, era un momento de mucha complejidad en varios sentidos, pero que también tenía que ver un poco, digo, con algo que no quiero decir al pasar, que es este tema de cuán porteñocéntrica es la literatura argentina, ¿no? Entonces, entre eso, más la vida académica que no quería hacer, andaba precisamente caminando por la ciudad como loca, tema que después ha sido tema central en una de mis novelas, esta cosa de caminar en un estado de alteración importante, ¿no? Y andaba en eso y me encontré con la primera carrera que yo había estudiado. Esto nos lleva a Suipacha 1333. Yo antes de estudiar letras había estudiado traductorado de inglés un año, que fue como la carrera que me dio el pasaporte para irme de mi pueblo, porque si no, mi familia no consideraba que no tenía sentido irme de allá, porque allá podía estudiar letras igual, etc. En fin, que no es un detalle puramente autobiográfico, ¿no? Estoy hablando también de las condiciones de producción de la literatura argentina cuando uno no nació en Buenos Aires. Entonces, de eso no me había quedado nada, salvo una urticaria por todo el mundo británico, y un amigo, a quien no había visto nunca más. Pero estaba en una de esas caminatas curiosas por la ciudad, desesperada, realmente desesperada, y me lo encuentro, entonces de sopetón. Y entonces me dice, bueno, él me empieza a hablar, me empieza a contar, yo le preguntaba un poco porque había sido su vida de traductor y qué sé yo, entonces me empieza a contar un poco su pena de amor
una pena de amor con una mujer que finalmente nunca había vuelto de la Tierra del Fuego, donde se había ido a traducir los diarios de un viajero inglés que se había sentado ahí. Y entonces entonces me empieza, o sea, por su pena amorosa me empieza a describir ese trabajo. Y me dice, bueno, ese es un trabajo donde realmente los traductores no se pueden quedar más de 3 meses porque los herederos de este material no quieren que ningún traductor se apropie del material. Entonces, no se puede quedar más de 3 meses y es en el medio de la Tierra del Fuego. Y yo pensé que iba a volver, pero igual se quedó no sé por dónde, en el estrecho de Magallanes. Y yo estaba así como cada vez, o sea, menos interesada en su pena y más alucinada con ese trabajo. Dije, eso es lo que necesito, o sea, necesito eso, o sea, ese traslado geográfico y ese afuera que en un punto yo cambiaría, creo que cambiaría en mi caso, ¿no? El afuera casi o sea, adverbio por preposición, es más contra algo, ¿no? O sea, porque ahí tuve como una cosa, bueno, para mí ese instalarme ahí, irme a conseguir ese trabajo ahí fue como contra la escritura en sede universitaria, contra el porteñocentrismo en la literatura. Bueno, entonces acepté ese trabajo, pero realmente con una actitud o sea, me voy a caer del mapa y estoy bastante cerca porque estaba a 2 pasos del canal de Beagle. De hecho, después yo pasé 3 meses traduciendo, mirando literalmente el canal de Beagle. Y entonces en eso que realmente yo pensé como una fuga final, ¿no? O sea, realmente pensé, ya está, o sea, listo, se terminó, listo, ya está. No sé qué sigue, pero lo de atrás quedó anulado. Ahí me encontré con como dos modos de la no ficción, ¿no? Por un lado me pasaba el tiempo traduciendo, es decir, escribiendo un diario íntimo. Y por otra parte, un día así en un lugar, así dando una vueltita, encontré una biblioteca de viajeros extensísima, pero profusa, llena de viajeros a la Patagonia, que es un género que yo no había leído nunca jamás, ni siquiera en mi vida de patagónica, para nada. O sea, para mí fue como un descubrimiento total novedoso, post mi vida de lectora de novelas de joven, post-Tuan, o sea, para mí fue realmente un hallazgo, ¿no? Una iluminación de esa cosa. Y además, en un punto, también me pasó como que de algún modo o sea, todas esas narrativas me traían un rasgo de pertenencia. Con esto no quiero decir que yo estaba agarrada de las identidades locales o nacionales o de ningún tipo de identidad, pero más bien ese rasgo que yo necesitaba como propio para contrarrestar ese porteñocentrismo, ¿no? Entonces, para mí era como, o sea, de hecho, esos relatos hablaban de la Patagonia, o sea, hacían toda una operación narrativa sobre la Patagonia, describiéndola, bueno, en fin, haciendo todas las operaciones que hicieron los relatos de viajeros que son inmensas, son múltiples. Pero quiero decir que estos encuentros con estas 2 vías de la no ficción fueron para mí como precisamente una manera de resolver esas 3 novelas que me habían quedado ahí como bollando, porque eran todas novelas que finalmente, aunque yo leía cosas súper experimentales, finalmente eran deudoras del siglo XIX, porque hay una cosa bastante estrambótica que pasa entre lo que leemos y lo que escribimos. No podemos ser lectores de súper vanguardia, podemos ser lectores sofisticadísimos, y después cuando escribimos sale una cosa ahí, un monstruo que realmente decís, flaco, ¿en qué andás? Entonces, quiero decir que yo sabía, por haber atravesado Puan, que fue una maquinaria extraordinaria de lectura, a la que estoy siempre agradecida por eso, pero yo me daba cuenta que necesitaba mi propio clic, o sea, todos los clics de la literatura del siglo XX, que fueron todos, yo tenía la impresión de que habían sido todos, que no podía encontrar ni uno nuevo, o sea que nada, se me aparecieron a través de ese formato de la no ficción. Entonces, de hecho, esa no ficción y los viajeros, y además incluso yo ya había leído a Adolfo Prieto en Juan, diciendo la importancia de los viajeros, de los relatos de viajeros ingleses en la emergencia de la literatura argentina, pero también me acuerdo que el propio Prieto, con quien además tuve la suerte de conversar una vez en Rosario sobre este tema, también siguiendo las obras de Alberdi, de Sarmiento, de todos los, ¿no? Echeverría,
ve como todos ellos se quedan en distintas regiones de la Argentina, pero exceptúan la Patagonia, salvo Mármol, que es un personaje que finalmente no es del trío más fundacional, ¿no? Entonces digo, era como si de alguna manera yo dijera, bueno, voy a completar este mapa, o sea, está bien, los viajeros y la emergencia de la literatura argentina, pero finalmente sigue siendo la literatura argentina de vuelta arriba del río Colorado, o sea, sin Patagonia. Entonces, algo me hizo o sea, fue como una cosa, fue uno de esos viajes fundacionales descomunales. Entonces, todo ese recorrido me resonó, y con esto cierro alguna idea y obviamente dejo a lo que sigue, pero quiero decir que esto me resonó también en otra línea, que es la línea de precisamente la novela. O sea, con esa no ficción yo encontré como una fuera de la novela que me permitía entrar, al principio fue tan deslumbrante que escribí algo que se supone que es una crónica, o que también se puede suponer que es un ensayo, o que también se puede suponer que es una serie de perfiles, digo, pero finalmente donde el elemento no ficcional es muy potente. Y después empezó, a medida que seguía hablando, no voy a entrar en detalle de eso, pero lo que quiero decir es que a medida que seguía escribiendo, todo eso se convirtió, digamos, ese instante, ese afuera de la novela que vino a través de la no ficción, empezó a tomar otras formas, no necesariamente el relato de viaje, pero sí, o sea, y ahí yo encontré como mi clic, esa cosa de intervenir. A partir de entonces escribo ficciones que están permanentemente intervenidas o dinamitadas por elementos no ficcionales. Entonces quiero decir que ese desplazamiento, ese afuera geográfico y ese afuera de lo porteñocéntrico y ese afuera de la academia, me permitió a mí resolver una poética que está muy centrada en una afuera de la novela, ¿no? O sea, una novela que está fuera de la novela. Digo, para dar una idea más o menos redonda y lugar a mis colegas, después podemos seguir. Hola. Mira, cuando Sonia estaba hablando, me acordé de una cita de Alan Poe de su libro Fallar, y que creo que tiene que ver con lo que habló Sonia y con lo que voy a hablar yo, quizás seguramente con lo que habla Nuri, y se refiere a una categoría de artistas con problemas, entre comillas, que tuvieron quizás una única gran lucidez, la clarividencia recatada y ambiciosa a la vez, y que de allí en más les serviría para el resto de sus vidas de artistas de preguntarse si esos problemas no serían en realidad lo único que tenían, o más que lo único, lo más propio, lo más precioso que tenían, ¿no? Sí, sí, totalmente. Por lo que dices, es ensayo totalmente. Sí, ¿no? Entonces, yo después que leí ese ensayo me puse a pensar en qué era lo mío, ¿no? Como qué era lo que... Y yendo como hacia atrás, bien atrás, y redondeando un poco, me puse a pensar que lo mío era la incomprensión. O sea, nunca pude entender, y lo que realmente me atravesaba era que no podía entender el mundo. Y no podía entender como la diferencia entre el lenguaje y cómo yo veía el mundo. Por ejemplo, no podía entender la gente que decía que había que ayudar a los pobres y después llegaba y trataba mal a las señoras que iban a hacer el aseo. Por ejemplo, todo ese tipo de cosas para mí eran totalmente incomprensibles. Y de hecho escuchaba mucho Soy rebelde de Soledad, ¿no? Donde habla un poco de esa idea de la incomprensión. Pero además esa incomprensión me siguió toda la vida, en 4 cosas. Por un lado, estudié periodismo porque no me atreví a estudiar literatura por culpa de mis padres, y el periodismo también lo estudié con el objetivo era como a través de las herramientas del periodismo entender un poco más el mundo, ¿no? Y por otro lado estaba la cosa del judaísmo, que para mí siempre me sentí afuera del judaísmo, y eso fue un proceso muy complejo que permea también toda mi escritura en el sentido de cómo salirme del judaísmo, ¿no? Y qué rescatar o qué conversación tener con el judaísmo, pero siempre desde afuera, ¿no? Que fue en algún momento una opción que tomé. Y por otro lado estaba la idea del pensamiento abstracto. Yo no comprendo el pensamiento abstracto. Para pasarlo
los cursos de la escuela y de la universidad, me tenía que aprender de memoria las cosas, porque no lo entiendo. O sea, me pasan un libro de teoría y no lo entiendo, ¿no? Es muy difícil para mí. Entonces, de nuevo, es la pregunta cómo yo puedo comprender, ¿no? Desde qué lugar, desde qué afuera puedo comprender. Y la otra es la idea de la utopía, ¿no? Durante mucho tiempo milité en partidos de izquierda, en 2 partidos de izquierda durante la época de Pinochet, donde todo el mundo se comprendía a partir de la ideología de izquierda, del marxismo y de la utopía, pero resulta que no era tan así. O sea, realmente la utopía y la ideología no cambian el mundo, uno lo cambia de esa manera tan rápida que la teoría promete, ¿no? Entonces, bueno, era un problema, ¿no? Entonces, todas mis novelas y mis intentos de escribir, al igual que Sonia, quedaban todos inconclusos, porque lo que quería comprender no podía comprenderlo, y por lo tanto, ¿cómo lo iba a escribir, no? Era como que sentía que nunca llegaba a algo, ¿no? Que nunca lograba hacer algo, y me quedaban puras ideas abstractas. Y entonces, a partir de que llegó a mis manos un libro, curiosamente de Walter Benjamin, que es hiperteórico, pero que me llegó un libro que se llama Cuadros de Pensamiento, que no he vuelto a ver de nuevo, que son sus crónicas de viaje. Y ahí me di cuenta que Benjamin comprendía la materialidad del mundo, que comprendiendo un objeto, una puerta, un higo, podía comprender el mundo, ¿no? Entonces me empecé a pensar y a descubrir a lo largo, todo esto, un proceso de muchos años de escritura, de que la comprensión racional o la comprensión intelectual no es la única forma de comprender, y que efectivamente estoy afuera de esa forma de comprender. Y creo que todos mis libros son un intento de encontrar formas de comprender que sean mis formas de comprender, en las que yo pueda. Si estoy leyendo un libro teórico, lo que hago es sacar palabras, por ejemplo, no tratar de entenderlo, sino que pesco palabras y las voy sembrando en los textos, por ejemplo, ¿no? Y siento que hay algo ahí que se va formando que tampoco sé lo que es, ¿no? De hecho, un editor acá en Argentina al cual le presenté mi novela, una novela que quiero mucho, la última que saqué, me dijo que la encontraba muy confusa, y a partir de ahí estoy escribiendo una novela que se llama Clara y Confusa, donde, claro, comprendo confusamente. Y hoy día justamente puse un video que me llegó de la Lucrecia Martel, donde Lucrecia Martel decía que por qué le piden al arte que comprenda, si nosotros nadie puede comprender la vida, ¿por qué el arte tendría que comprender? Entonces, para mí ese afuera está muy marcado por la idea de encontrar entonces otra forma de comprender que esté afuera de las maneras tradicionales de comprender, y cada libro es una búsqueda de ese tipo de comprensión. Respecto a afuera es más concreto, no vivo en Chile, vivo en Buenos Aires, que no es mi país, no vivo en la capital, vivo en un pueblo, no escribo géneros concretos, sino que hago cualquier cosa, dijéramos, y nunca saben en qué lugar ponerlo, dijéramos. Al principio escribía claramente como Sonia, no ficción, ahora también eso me aburrió y no sé lo que escribo. Realmente, o sea, o lo que hago es como ciertos simulacros, ¿no? Porque, por ejemplo, en mis libros, en Yo Morí, en el último libro, que para mí es como un libro muy arriesgado, me burlo de los documentos, hay un trabajo de archivo, pero me burlo de esos archivos, o inserté palabras de poesía, entonces el libro todo me dice, qué poético, y no, son poemas concretos que yo fui sacando palabras o líneas y que fui transformando, o sea, voy inventando mecanismos o procedimientos, pero que no son por choreza o porque, ay, qué capa que soy, sino porque justamente son formas en que puedo llegar a comprender, ¿no? Pero la idea, y ahí retomo lo que decía la Martel, que creo que en ese sentido, y por eso estamos acá las tres, la idea justamente es comprender y no comprender al mismo tiempo, ¿no? O sea, estar todo el tiempo yéndose como por las ramas, como transformando, cuando se habla de la no ficción, es como, o la ficción, o ese juego entre la ficción y la no ficción, es como
cómo salirse del realismo, ¿no? Cómo con las mismas palabras que todos usamos todos los días, construir realidades distintas o terremotear ciertas realidades, ¿no? La Martel decía, bueno, todo el tiempo estamos viendo imágenes, ¿no? Entonces, ¿qué hace un artista si ya todo el mundo tiene claro y construido las imágenes, ¿no? Por ejemplo, ella lo refería respecto al siglo XIX con Stama, que conversando con su fotógrafo habían decidido que lo más radical es que no iban a colocar velas, porque estamos todos formateados, siglo XIX, velas, ¿no? Entonces creo que en la literatura también ese afuera es ese afuera de cómo se construye la realidad, ¿no? Y en ese sentido también creo que trabajamos como con una afuera del lenguaje, y en eso me sirvió mucho un libro que escribí que se llama Los Perplejos, que me metí nada menos que con Maimónides, que no entendí absolutamente nada, pero donde sí lo que logré ver es que la palabra, y eso es lo único que me interesa, o lo que más me interesa, lo único que me interesa el judaísmo, lo que rescato y en lo que me engancho, es que la palabra es sagrada, pero también la palabra existe corporalmente, es un cuerpo, ¿no? Con el cual uno tiene un diálogo. No es que uno se sienta y maneja las palabras y dice voy a escribir esto, sino que es como un tete a tete permanente con otros cuerpos que tienen otras historias, otros colores, otras maneras de ver la vida, y uno está como afuera del lenguaje, ¿no? Y conversando con ese lenguaje. Entonces creo que también hay como un afuera del lenguaje. Y bueno, creo que cómo se relaciona uno con la literatura contemporánea, creo que más bien el problema es cómo se está relacionando uno con los lectores y las lectoras también, ¿no? Porque el otro día estuve en un club de lectura con Italia, porque tengo unas novelas traducidas al italiano, y entonces la señora me decía que a ella le había costado mucho entrar a mi libro, porque no sabía de qué se trataba, no podía entrar. Y entonces cuando ella se dio cuenta que ese libro era onírico, lo cual no tiene nada de onírico, entonces ella pudo entrar. Entonces me pregunté eso, ¿no? ¿Qué está pasando con los lectores? Que lo único raro lo están dejando para la ciencia ficción, ¿no? Y todo lo demás tiene que ser una lectura realista o con un formato, o incluso la academia, ¿no? Proporcionando formatos para que los lectores puedan entrar a las novelas, ¿no? En vez de... Entonces también creo que hay un problema del afuera con los lectores, ¿no? Cómo se relaciona este tipo de literatura o de postura en el que estamos del afuera con los lectores también, ¿no? Bueno, y le deseo... Hola, buenas tardes. Antes que nada agradezco la invitación a Edgardo y a Luz. Yo tengo que confesar que yo estoy un poco intimidada por esta escena, no solo por mi edad, sino porque yo de verdad las admiro mucho a María Sonia y a Cintia, y estar en la mesa con ellas, si bien son amigas, y hay complicidades, y hay como guiños literarios entre nosotras, a mí me intimida un poquito. Así que bueno, voy a decirlo para después sacármelo del sistema, ¿no? Nombrar, digo, hace que desaparezcan las cosas a veces. Así que bueno, eso por un lado. Y después, cuando me hicieron la pregunta de qué es para mí el afuera, yo inmediatamente pensé que es el adentro, ¿no? Y pensaba en que para pensar el afuera, yo incluso para escribir la novela tuve que ir a esos libros del adentro, ¿no? Pensaba en Viaje alrededor de mi cuarto, de Javier de Maistre, lo pronuncio muy mal, así que lo dejamos de lado, pero pensaba en este libro, pensaba en La escuela del aburrimiento de Luigi Amara, o el de Pascal, el libro de Pascal, el libro de Montaigne, son dos experimentos de gente que decide encerrarse en un cuarto y llevar las cosas hasta el fondo, ¿no? Donde Luigi Amara, por ejemplo, decía: para llegar a descubrir qué es el aburrimiento tuve que intoxicarme de ese aburrimiento e ir hasta el fondo. Entonces, en mi caso, siento que el afuera en realidad es una proyección del adentro, como que el personaje de mi novela decide ir al afuera, decide ir al campo, mirar el paisaje, pero en realidad está proyectando lo que le pasa en ese afuera y en esa descripción. Y también pensaba, quizá quedó como algo en el inconsciente, porque obviamente no está como el trazo de la novela, pero cuando yo, me acuerdo que en ese momento estudié letras y tuve un periodo fugaz por la academia de un par de materias, y en su momento leí Muerte en Persia, de Anne-Marie Schwarzenbach,
donde el personaje no podía decir lo que le pasaba, y sin embargo todo el tiempo proyectaba en el paisaje lo que le pasaba. Era como el paisaje era el que era desolado, que hacía preguntas como ¿qué tiene que hacer un ser humano cuando va llegando al límite de sus fuerzas? Que por ahí hoy la leo como exagerada esa pregunta, pero sin embargo algo en esa novela a mí me generó cosas, el de solo porque es verde, solo porque es muy lejos, es como, ¿por qué uno tiene que salir hacia afuera para encontrar ese adentro? Y creo que en mi caso, por ahí, lo que me pasa con la literatura es un poco esa búsqueda, ¿no? Cuando nos preguntan qué nos acerca y qué nos diferencia de los contemporáneos, yo estaba un poco harta de las novelas autobiográficas. Confieso, de hecho, que no leo muchas novelas. Yo leo mucho ensayo, leo mucho poesía, pero me aburren un poco las novelas. Entonces era, ¿para qué voy a escribir una novela si ni siquiera las leo? O sea, entonces no de verdad, tampoco sé lo que es la trama, no me interesaba resolverla, seguirla, y era, bueno, pero ¿por qué te querés escribir esto? Y un poco la escribí sin tener en cuenta qué género estaba escribiendo. Pensaba también, por suerte está de moda, ¿no? Se puede, ¿no? Pensaba en esta frase del Lebrero de que la novela es todo lo que está entre tapa y contratapa, ¿no? Entonces, medio que ahora se permite todo en un punto, entonces vale todo, entonces está bueno, podía, pero a la vez uno necesita como un anclaje y algo, y como que yo no quería irme hacia anclaje, ¿no? Quería ir para otro lado, y bueno, me aburría eso, lo que era autobiográfico, me aburría como que tenía que pasar la experiencia, yo pensaba que, o sea, mi experiencia era, estoy escribiendo una novela con 30 libros sobre la mesa de dónde sacar imágenes. Entonces era, bueno, esa es mi novela, ¿no? O sea, no fui al campo, y un poco pensando en lo que decía Cintia de los lectores. Todo el mundo, ay, qué bueno, fuiste al campo. No conozco el campo, no fui nunca. O sea, era como que uno directamente asocia lo que se escribe a la experiencia. No sé, el sábado me invitaron también a una lectura y me preguntan, ¿y vos esto? Y digo, no, yo nada. O sea, el personaje tal cosa, pero hay como una tendencia, no en todos los ámbitos, pero en varios, a leer los libros como si hubieran pasado, o como si el narrador hubiera pasado por esa experiencia. Y para mí la experiencia como concepto también es algo que me interesa, como pensar qué es una experiencia, qué significa de verdad experienciar algo, ¿no? Y incluso pensaba algo que termina siendo contradictorio, ¿no? Pensaba en Annie Ernaux cuando ella escribe Diario de la Fuera, donde ella dice que uno se descubre más a sí mismo proyectándose en el mundo exterior que en la introspección del diario íntimo, ¿no? Y como en esa búsqueda del paisaje, de esa descripción, el personaje termina un poco viendo el paisaje propio, como hundiéndose en ese paisaje propio, ¿no? Y pensaba, y también uno dice, ¿a quién le interesa, no? O sea, porque el punto es, ¿a quién le interesa lo que le pasa a un personaje que es ensimismado y que no pasa nada más que sus cabezas y sus pensamientos? Pero sí me interesa trabajar una distancia de alguien que se observa a sí mismo mirándole afuera. Eso sí me interesa, ¿no? Como cómo generar una distancia para poder ver ese desplazamiento, ¿no? Ese doble jueguito de hay alguien que mira un paisaje y hay alguien que mira como ese mira ese paisaje, ¿no? Que sería el narrador que elegí. Es como, mirar cómo alguien mira ese paisaje y qué le pasa frente a eso, ¿no? Eso por un lado. Y después otra cosa, voy a ser desordenada porque tomé notitas sueltas. También yo pienso que cuando yo escribo, o mismo como yo tomo la vida, que en un punto la literatura y la vida a veces se unen, a veces no, pero a veces sí, yo lo hago en relación con el otro, ¿no? O con el otro. Y pensaba también que como me invitaron a dar una charla con ella, dije, bueno, voy a releer las obras de ellas para pensar qué tenemos en común, qué no, porque también así uno escribe, ¿no? O al menos la forma en la que yo escribo es dialogando con una tradición. O sea, yo cuando escribí esta novela sabía con qué escritores quería dialogar. O sea, era como que sabía que quería dialogar con ciertos viajeros decimonónicos que se instalaron en La Pampa, a la vez, aunque yo no haya hecho este movimiento, con gente que de verdad se instaló en lo silvestre, tenía ganas de escribir en eso, y también tenía ganas de hablar de un lugar imaginario, porque el campo es literario, es una figura topográfica, como para mí, al menos como yo la veo, como el campo, y un poco el paisaje es un artificio, ¿no? ¿Cómo se construye un paisaje? ¿Qué es lo que define que algo es un paisaje? ¿Es la mirada del observador? ¿Es artificioso o no? O esta frase de Grusat de la extensión es lo que nos constituye como argentinos, entonces hay algo fundante en el espacio
que funda como literatura. Entonces uno escribe diciendo, bueno, como leemos la literatura es como se enmarcó, ¿no? La cautiva, el matadero, esta línea del horizonte infinita que así uno escriba. ¿Qué le pasa a un personaje con tanta extensión? ¿Se vuelve loco? O sea, porque es una pregunta que quise contestar. ¿Qué pasa cuando no hay límites? Cuando es todo un camino así de horizonte. Y bueno, y en ese sentido pensaba, ¿no? Que el libro de Cintia, La Vuelta al Perro, abre con un epígrafe de Guadalupe Santa Cruz, donde ella dice la idea del exceso del paisaje que aparece citado en este epígrafe. Entonces partía de esa idea, ¿no? Y, o por ejemplo, bueno, espérame un segundito. Anoté frases de los libros de ellas para pensarlas en relación a lo que escribo, ¿no? Una O que ninguna vista a campo abierto mitigaba, o la idea de quedarse en la contradicción, en este caso Cintia citaba Proust, donde miraban los árboles y algo que los árboles no se podía aprender incluso al mirarlos. También pensaba especialmente en Falsa Calma, donde pensaba en frases como hay momentos en que esta atmósfera habla a través de mí, donde un poco la sensación que decía María Sonia de inadecuación de un personaje, si bien son perfiles y no es el narrador, había algo todo el tiempo en el libro atravesado de cómo hablar de la gente, del aislamiento, de esas experiencias radicales, que por qué había que llevar eso hacia el extremo, ¿no? La necesidad de huir, mirar hacia todos lados y no ver a nadie, estar en situaciones que no se espera nada. También pensaba en las miradas disléxicas o estrávicas o disfuncionales, ¿no? Como una mirada distorsionada, ¿no? O sea, cuando el punto de vista no encaja, y sin embargo es el único punto de vista posible del cual uno puede situarse ¿para qué? Para escribir, para narrar, para pensar, como que... Y también a mí me interesan las cosas un poquito corridas de la realidad, ¿no? Un poco cómo salir del realismo, ¿no? En mi caso empecé con una novela que parece costumbrista y realista y se va corriendo, y a través del lenguaje lo hace, a través del lenguaje que se va rompiendo y se va despedazando y fragmentando, donde a mí, ya ni siquiera para mí la pregunta ni siquiera era si fue o no fue al campo, me interesaba deslumbrarla, fue o no fue, porque ni siquiera sabemos, sino como si es real o no ese campo, o sea, y pensaba en que en por qué, no sé, sentía que algo que nos une es esa cosa fatalista del exceso y del paisaje, como si hubiese algo al caminar y al transformarse que le va a ocurrir al personaje y como que tampoco termina ocurriendo, ¿no? Que eso es lo que también me interesa, ¿no? Porque creo que la idea está toda en el desplazamiento. Hay una obra de un artista conceptual que se llama Richard, ya les digo, es londinense, Richard Long, que es A Line Made by Walking, es una línea en el horizonte, donde es muy interesante porque se crean escrituras en el paisaje. Y él camina en una línea recta por Inglaterra, va y viene, y en ese caminar, en ese desplazarse, va generando como una línea en esas hojas, ¿no? Y es como si en realidad al escribir uno quisiese registrar ese mismo desplazamiento, ¿no? O sea, a mí la literatura que me interesa, en realidad es una literatura que está siempre desviándose, que nunca la puedes atrapar, que nunca sabes qué es la literatura, ¿no? Está desplazándose, siempre está corrida para un costado. O sea, me preguntás qué es el afuera, no lo sé, o sea, es como quizá todo el tiempo son preguntas, nunca hay certeza, siempre son preguntas lo que motiva, ¿no? Nunca hay como una certeza, ¿no? Y sin embargo hay una huella, ¿no? Porque vos ves la obra y vos ves la huella, vos ves el campo y ves esa huella, ¿no? Y pensaba que la forma de plantarse frente al mundo, o sea, el personaje en mi caso en la novela observa a esa naturaleza desde sus vivencias anteriores, pero a la vez, o sea, necesita como olvidarlas y entregarse a una observación más virgen sin preconceptos, ¿no? En ese sentido me parecía interesante unir la obra esta conceptual, que googleenla, es muy linda, les va a gustar, A Line Made by Walking, en eso, y juego, a ver, cosas que anoté. Bueno, nada, también pensaba en esto de la literatura de la vida o de la experiencia, ¿no? Como, sí, es una charla que tenemos de esos temas, pero digo, como uno, de verdad, a mí, en un momento cuando yo empecé a escribir la novela y quería ver
qué era aislarse, qué era encerrarse, no había pasado la cuarentena. Y me parecía interesante imaginar esto. ¿Qué le pasa a alguien que se tiene que encerrar, que no tiene que hablar con nadie, que tiene que aislarse de la sociedad? ¿Qué pasó? Se me vino la cuarentena encima, porque la mayoría de lo que escribo termina siendo profético. Me pasa, a muchos les debe pasar, no a todos, pero en mi caso mi literatura es profética en general. Y dije, ay, yo quería imaginar algo, ¿qué hago ahora? Porque la realidad se me impuso y tuve que dejar de imaginar un poco vivir, tuve que suspender un poco, un año casi de la novela, porque me costaba un poco escribir lo que estaba viviendo, porque no podía imaginar y yo quería trabajar la imaginación. Después pude volver, ¿no? Pero un poco pensaba en esa contradicción de, bueno, ahora que no me puedo desplazar, es como si leer fuese una forma de viajar para mí. De hecho, en el libro dice, lee como si lo que leyera le pasara, como si la experiencia se redujera a las palabras. No siente que lee libros, sino que se lee a sí misma a través de los libros que lee, ¿no? Entonces a mí me interesaba un poco pensar un lugar ajeno y extraño donde yo pudiese juxtaponer un poco estas imágenes de otros viajes, de otros viajeros, y homologarlas con mi voz. Creo que también una cosa que nos asemeja es las formas de dialogar con la tradición y con las voces, ¿no? Cada una tiene un método distinto, ¿no? Esto que decía Cintia, que ella insertaba, por ejemplo, la poesía metida ahí, María Sonia por ahí pone fragmentos literales y se explica de dónde sale, y yo las voces de otros las incorporo en mi propio discurso, lo cual es complejo, porque es una forma de reapropiación que entiendo que es polémica, pero es una decisión que sostengo, que es, bueno, yo no podría escribir sin otros libros, entonces hay formas de reapropiación de la tradición, más allá de que cada uno cuando escribe tiene sus autores, pero son formas de escribir pensando en un pasado muy fuerte atrás. Entonces la experiencia está alterada por la lectura más que por la vivencia, entonces termina siendo contradictoria, ¿no? Y, a ver. Y, no, hay una frase de una poeta que a mí me gusta mucho, que es Elizabeth Bishop, que es, ¿deberíamos habernos quedado en casa pensando en ese lugar? ¿No es acaso la imaginación y no los hechos? Donde el estatuto de la imaginación al escribir me parece clave, ¿no? Y que incluso cuanto más ajeno es lo que uno escribe, más puede volverse autoficcional y autobiográfico. En esa doble vuelta sería, ¿no? Como el afuera, como proyección del adentro, que es como empecé la charla, ¿no? Eh, que creo que los discursos autorreflexivos tienen el riesgo de volver el afuera hacia la interioridad, ¿no? O sea, de hecho la novela, bueno, no la spoileé porque no pasa nada, o sea, si la lees tampoco es que va a pasar algo, no te preocupes. Pero termina con una vuelta hacia el adentro, ¿no? Como donde, bueno, no solo porque la voz no se hereda, sino que en realidad el personaje termina yéndose a un lugar extremo para mirarse a sí mismo. Entonces eso me interesaba. Y... voy a hacer igual, ¿no? Ah, bueno. Mm, mm. Bueno, sí, dejo para después, porque tengo más ideas. Bueno, buenísimo. Bueno, bueno, yo creo que podemos abrir a preguntas, a diálogo, a ver si no sé, quieren saber algo. Nosotros también tenemos muchas preguntas, así que, pero queremos, bueno, ver qué pueden, qué tienen ganas de saber, sí. Ahí, Gaby. Muy bien, rompe el hielo, Gaby. Gracias por la conversación. Me quedé muy prendado de la incomprensión de Cintia. No, y un poco cruzándolo con lo que traía Sonia, ¿no? Con esto de la escuela de la novela, ¿no?
y estaba pensando en nada, si querías comentar un poco lo que me parece y creo que me parece, ¿no? Que hay un cambio de sensibilidad en torno justamente a la tradición de novelas, ¿no? Que es muy fuerte, ¿no? Quiero decir, las escuchaba y te estaba pensando en los proyectos tipo Piglia, ¿no? Aida, el mismo Fowi, digo, ¿no? Que son, ¿no? Como voces que marcaron mucho lo que nosotros esperamos de una novela, ¿no? Eh, y justamente me parece que el laburo de ustedes explora otra sensibilidad, justamente lo que decía Sonia, afuera, la novela siempre está como afuera de sí misma, ¿no? Pero me parece que en cada momento se reinventa hacia afuera. Y eso, quería por ahí, me gustaba la idea de escuchar más, ¿no? Sobre esa sensibilidad en torno a la novela, sobre todo cruzándolo con eso, me gustó mucho lo de la incomprensión y la perplejidad, sobre todo porque también es un momento de una opacidad, una nueva opacidad también, ¿no? Del mundo, ¿no? Es decir, un presidente psicótico, ahí, hace un calor incomprensible. Digo, hay algo con la opacidad que es nueva. Siempre el mundo fue opaco, pero me parece que en cada momento esa opacidad se reinventa, ¿no? O se acumula, no sé. Nada, era eso. Me quedé pensando en eso y sobre todo, nada, pensando en esas investigaciones en torno a ese afuera de la novela, que insisto, la novela siempre está fuera de sí misma, pero me parece que en cada momento, en cada coyuntura, ese afuera se va modificando. Nada, era eso, una invitación, sí, es la hora. Sí, pues es como cuando tú hablabas, me preguntaba, porque no tengo idea, pero qué loco que seamos mujeres también, ¿no? Y todo lo que tú nombraste, y no soy particularmente como, no tengo, pero todo lo que tú nombraste son hombres, ¿no? Y hay una cosa, lo hablaba también una vez con Premat, ¿no? Como la idea del proyecto literario que él me decía, y yo miraba y decía, chuta, yo no tengo ¿qué es mi proyecto literario? O sea, entonces no soy una escritora como, guau, ¿cachai? Como, y creo que hay una forma de plantarse, ¿no? Que es como la imposibilidad de decir incluso un proyecto literario, porque es algo que se te arma y se te desarma todo el tiempo, porque todo el tiempo estás como buscando, porque no hay como un lugar donde llegar, ¿no? Yo creo que ya no hay ninguna certeza. Para mí está muy ligado no solamente al presidente psicópata, sino realmente al desplome de las utopías. Creo que ese fue un momento que todavía no se logra aquilatar realmente, que debe haber sido como el desplome de Roma, no sé, una cosa muy fuerte que fue eso. O sea, antes todos pensábamos en utopía, eso estaba presente, o sea, no pensábamos en la realidad, sino que pensábamos siempre lo que estaba más allá. Y hoy día no existe, eso es como una pared, hay una opacidad, como que no hay un al otro lado, ¿no? Entonces eso me da la sensación que te hace como volver, ¿no? Como quizás como lo que decía Nurit, como volver y en ese rebote, dijéramos, te empieza a rebotar en otras partes del cuerpo, no solamente ya en la cabeza, porque la cabeza ya no da, o todo pasa por la cabeza, pero desde otro lugar, ¿no? Los objetos, ¿no? La sensibilidad, ya no puede haber una narradora que sabe lo que pasa, porque son como unos fragmentos, unos espejeos, como unos balbuceos que además también uno va buscando, o sea, ninguno de nosotras creo que escribe con un personaje. Imagina, ¿hace cuánto? Hace 20 años a uno le enseñaban que, por lo menos en guión, que yo hice clase de guión, que antes de empezar a escribir un guión uno tenía que hacer los personajes, la psicología de los personajes. Hace 15 años de eso, ¿no? Y hoy día eso es imposible, por ejemplo, hoy día, ¿no? Toda esa cosa se desarmó el punto de llegada, pero también como el punto de partida. Entonces creo que son como unas búsquedas muy tentativas, muy como agarrando materiales. Ahora estoy escribiendo una novela y leo el diario y meto cosas, pero no del diario, sino como estas dudas acerca de, por ejemplo, hay una serie de señores que también son todos hombres, cuando veo las reuniones de Macri, de Milei, que están jugando como al poder con sus cosas, con sus artefactos, que
quién la tiene más grande, quién la tiene más chica, y uno está del otro lado como pasivo y le están influenciando en la vida, ¿no? Totalmente. Entonces, bueno, preguntándome, trasladando también esa pregunta a la novela, ¿cómo puede ocurrir algo así? También que el personaje viva eso, ¿no? Entonces, finalmente lo que uno traslada a la novela son como puras incertezas, básicamente. Y claro, puede confundir al lector o puede marear un poco, pero creo que lo otro es decía la Martel también en esta entrevista, es muy lúcida, decía, bueno, ella siempre, pero decía en esta entrevista, si las redes nos prometieron una identidad que no al final no cumplieron, porque las redes no nos dieron una identidad, ¿no? Entonces como que nos despedazaron también, ¿no? Es como esa... Sí, yo pensaba un poquito en vos decías, se destruyó la utopía, yo pensaba también, creo que se destruyó la idea de progreso. Entonces, para mí esa es la clave para pensar este tipo de narrativas, ¿no? Digo, como una cosa de que las novelas extraordinarias, a todo esto quiero hacer una salvedad con respecto a la novela decimonónica que yo amo, o sea, luego quiero tener un año sabático para leer todo el Dickens que no leí, el Balzac que no leí, o sea, el tema con eso, el problema con eso son los agentes literarios, que son muchísimos, que hoy en día siguen pidiendo eso, y siguen legitimando eso, porque después, mientras uno va por los bordes, por los fragmentos, por los costados, por las inespecificidades, para citar a nuestra colega y amiga Florencia Garramuño, que para mí es siempre tan lúcida para pensar este tipo de narrativas, después hay agentes legitimadores que van y te preguntan un poco lo que decía Cintia de los lectores por ahí, que con todo derecho los lectores, pero no los agentes legitimadores, te vienen a pedir por el personaje, la trama, o sea, es increíble, pero es el eterno retorno del espanto. Entonces, eso sigue sucediendo. Entonces, para mí, hay mucho de una lectura oblicua de lo político que a mí me interesa muchísimo en la narrativa, más que nombres propios y por ahí contextos históricos muy determinados, que bastante tengo con sobrevivir a eso, en esta cosa fragmentaria, ¿no? Para mí es un dinamitado que tiene mucho de gesto político y me parece que precisamente ir contra cualquier idea de progreso, de la pérdida de tiempo, de la pérdida de eje, del rodeo, del placer, de me quedé acá porque me gusta, me quedé acá porque se me canta, toda la reivindicación del gusto, del placer, del no tener idea dónde voy, claro, sí, del derroche para autocitarme, ya como lo dice Luz, pero sí, ¿no? Es como, para mí son modos políticos de ir contra, ¿no? La organización del progreso, ¿no? la producción constante, en fin, todo este tipo de cosas. O sea que, para mí, en ese sentido, todas estas novelas tienen un gesto político importante, independientemente de sus temas, ¿no? Porque también hay otro problema, me parece, hablando de narrativa contemporánea, que como nos hartamos de tantísimas cosas dentro del formato novela y en el mundo que vivimos, hay una oleada redactizante en la literatura, ¿no? Bastante preocupante. Entonces, a mí me parece que estas cosas que hacemos están buenas en ese sentido. Y me encantó el trío tuyo, me encanté que por supuesto dejaras afuera Puig, que para mí es el gran, o sea, hay alguien que realmente rescato, ¿no? De ese momento de la literatura argentina, digamos, del siglo XX, si querés, ahí, porque, nada, me parece que Puig realmente es alguien con una sensibilidad perfectamente afín a lo que hacemos, ¿no? Claro. No sé si alguien más por ahí para... Yo pensaba, ¿puedo decir algo? Claro, claro. También esto que dice Gaby, ¿no? De la incomprensión o de la asociado un poco con el error, ¿no? Digamos, como ese lugar de agujero, ¿no? Un poco, ¿no? De decir, bueno, esto no hace sistema, ¿no? Hay algo, ¿no? Me parece que está, nada, que se asocia un poco, ¿no? En lo que estás diciendo, nada, solo como comentario, ¿no? Algo de... También hay una cosa política en la elección como de los personajes, de los paisajes, ¿no? Y de los acontecimientos. Por ejemplo, no sé, Sonia tiene una novela protagonizada con un chancho, en mis novelas son personajes de pueblo, la carnicera, o sea, son personajes que están muy alejados
del poder político, ¿no? Muy alejado espacial, funcionalmente. Hace unos meses hablaron de La Vuelta al Perro en un programa de radio chileno conducido por dos insignes grandes burgueses, escritores y editores, y entonces comentaban La Vuelta al Perro y uno le decía al otro, pero no entiendo, habla puras cosas ordinarias, escribe puras cosas ordinarias, comunes, ¿ah? Y sin ningún algo, ¿no? Porque nos estamos escritores contando lo que le pasaba. Entonces, también creo que en nuestros libros también hay una decisión política, ¿no? De trabajar con personajes, con situaciones y con espacios que están muy alejados del poder, ¿no? No, lo que pensaba también es que hay libros que se leen de un tirón, ¿no? Como si eso a veces fuese una virtud y a veces uno cuando escribe, o me pasa también a la de ella, por ahí no La Vuelta al Perro, pero los otros libros de Cintia que son más complejos, donde por ahí no los puedes leer de un tirón. O incluso, o sea, hay algo en que uno elige también qué libros escribe o qué libros lee, esos que hay algo que te pasa en el libro que te obliga a cerrarlo, te obliga a no terminarlo, te obliga a pensar, a reflexionar, y ahí está el estatuto que es la literatura, para qué sirve, si bien no sirve para nada, ¿no? Porque en un punto lo interesante y lo hermoso de la literatura es su inutilidad pura, pero bueno, pensaba en eso, ¿no? Como de la época que uno necesita lo fácil, ¿no? O sea, al menos yo, si quiero un libro de un tirón, prefiero ver una serie en Netflix. O sea, yo digo, ¿no? Prefiero que la literatura me genere desafíos, respuestas, preguntas, un montón de cosas, pero bueno, hay algo de que ahora todo tiene que ser fácil, todo tiene que ser al alcance de la mano, no hay que procesar las cosas, y está bueno a veces como que eso, que la literatura te genere preguntas, que te obligue a cerrar el libro. O sea, a mí me gustan los libros que en algún momento los tenés que cerrar para pensar. O sea, No, quería agregar un poquito y también por ahí escuchaba también a María Sonia porque estaban tocando el tema de la politización de sus libros y esa, me parece que también está en esa mirada, ¿no? de lo que señalaba Cintia en La Vuelta al Perro, pero también en, bueno, otros libros, ¿no? Y un poco anticipa, ¿no? Muchas cuestiones que por ahí están pasando o que fueron sucediendo en distintos contextos. Y me encantó la anécdota que dijiste, digamos, de los escritores, porque esta relación con el ego me parece que es como central también para eso. Entonces quería, si podías como ampliar un poco más eso y también preguntarle a Sonia en relación bueno, con esa narradora que es como una mirada infantil, el derroche, donde están las obras políticas, donde está la imprenta, donde están las reuniones anarquistas, ¿no? Hay una decisión ahí, y bueno, que va en contra un poco de esta idea de la caída de las utopías, traer eso al presente, cómo viene, cómo se te ocurrió, cómo lo pensabas. Sí, sí, yo creo que en Derroche, que es la última novela mía, sí hay una apuesta a la utopía. Y precisamente hablando con Premat también, mirá qué curioso, hablando con Premat, él me dijo, él empezó a hablar del anhelo de utopía, y me pareció extraordinaria ese clip, ¿no? Porque, en efecto, tal como decía Cintia, decía Premat, la utopía ya no es posible, pero que no nos arrebaten el anhelo, ¿no? Entonces yo creo, estoy de acuerdo con lo que vos decís, que en mi novela está presente, y de hecho la narradora que escribe esa carta y esa autobiografía y esos perfiles, digamos, que es una narradora que es una propulsora de formatos de no ficción puestos a andar en clave de ficción, puestos a armar una novela. Claramente se quiere mofar de todo ese ideario anarquista que ha sido de sus padres, pero le gana finalmente, ¿no? Finalmente ella, por ejemplo, lo que hace son actos anarquistas permanentes, odia el teatro anarquista, pero finalmente monta puestas en escenas para ganar dinero fraudulento y así vengarse de toda la burguesía y los poderes y la acumulación de capital. Entonces, yo creo que en ella hay un rastro de utopía que no puede, precisamente, no está pura y encantadora y realizable, pero está ahí como un anhelo y una pequeña cuestión de micropolítica también, ¿no? Y finalmente, en el personaje que mencionaba Cintia de mi novela, en el Chancho Jabalí, que se llama Bardo y que habla al final,
y compone canciones de rock, ese chancho claramente para mí es el anhelo de utopía puesto a andar, ¿no? Claramente, digamos, a él le construyó un habla muy pegada al habla de las lincheras. O sea, estuve mucho tiempo leyendo diccionarios de lincheras, de dichos de lincheras. Es una cosa preciosísima, increíble, una cosa... es una especie de yacimiento que te da un deleite y no lo podés creer. Porque digo, ¿cómo sería el lenguaje de la utopía, no? ¿Cómo sería con estos dichos hermosos de gente que nada utópicamente, porque sabemos que muchos de las lincheras andaban por los caminos porque tenían trabajos muy precarizados, pero también muchos de ellos finalmente andaban y además muchos eran unos anarquistas, a veces con bibliografía y otras sin bibliografía. Y realmente recuperé de un anarquista linchera entrerriano, que su autobiografía termina con un glosario de dichos que, bueno, entonces me los puse por todos lados, los espejos, la cosa de cocinar. Entonces andaba con esos dichos que son hermosísimos, que voy a decir, ¿cómo el lenguaje puede hacer esto? Y entonces, bueno, cuando finalmente la novela iba a terminar antes, pero yo sentí que me había quedado, o sea, estaba casi terminada, ya el personaje había tenido su transformación, etcétera, y sentí que me faltaba precisamente esto, ¿no? Que me faltaba ese anhelo, que había terminado de alguna manera alguien resuelve una transformación en términos demasiado pegados en lo que puede ser la vida como la vivimos, y ahí apareció Bardo hablando, o sea, Bardo estaba cantando canciones y de pronto me pasó por el costado, como diciendo, soy yo, o sea, además digo, bueno, la verdad que el anhelo de utopía tiene que estar en lo animal, ¿no? Porque yo creo que los seres humanos hemos destruido cualquier posibilidad de imaginarnos algo más o menos atractivo y utópico. Entonces, bueno, si hubiese utopía, sería un habla animal. Y además un habla animal contaminado por el habla linchera, ¿no? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la charla. Y hablando del habla animal que contabas recién, Sonia, justo te quería preguntar también porque salió en lo que estaban contando ustedes, ¿no? Esto de la utopía que cae y de que lo que se puede proyectar en la fantasía está en la ciencia ficción. Y pensaba, bueno, la ciencia ficción es bastante distópica, entonces, ¿qué hay en el medio? ¿No? Y me parece que la obra de ustedes como encaja en esa línea del extrañamiento, ¿no? Del extrañamiento que es una frontera, que no es ni distópica ni utópica, pero que se está haciendo esa pregunta un poco paradójica. Entonces, te quería preguntar, Sonia, ¿cómo llegamos, hice tarea? ¿Qué tipo de animales somos? Te quería preguntar, ¿no? ¿Cuál es el salvajismo de ese silencio que impera en tus novelas? ¿Y cómo volverse extraño parece una manera de intrusión, como una cercanía incómoda? Entonces ahí empecé a pensar, desde incluyanme afuera hasta falsa calma, en la idea de paradoja y oxímoron. Incluyanme afuera creo que es uno de los mejores títulos que al menos me siento muy identificado con ese título. Y entonces pensaba, ¿qué va pasando ahí a través de esas dos novelas, ¿no? Y fui punteando. Y bueno, interferir en la traducción, leer el pensamiento del otro antes de que hable, congelar el cuerpo del animal del tiempo, diseccionarlo, hacer un simulacro de control o mirada donde hay espionaje. Y después en falsa calma se idea del engaño, porque hay una inquietud en realidad. Es una falsa calma, es una inquietud, ¿no? Y esto que hablaban ustedes también, ¿no? De la observadora observada, el quiebre del encanto, que también podría ser el quiebre de la utopía. Esos perros que huelen la verdad, los pueblos, las personas olvidadas como muertas sin vida, como espejos de la cronista que se representa a sí misma en el canibalismo. Y bueno, ¿quién es presa de quién? Entonces, todo eso hacía este conglomerado de
de quizás locura, pero, pero también de ese afuera que es un adentro, que es muy extraño, quizás es algo que estamos canibalizando, no sé. ¿Qué contestar? No sé si Anda, sí. Bueno, gracias por esa lectura, me quedé alucinada con eso, no sabía que, bueno, como la más evidente fue qué tipo de animales somos, no tengo ninguna respuesta, pero como me parece lo más evidente, diría que, no sé, no sé, alguna especie que realmente no es la que merece sobrevivir, ¿no? Eso seguro, pero de alguna manera me pregunto eso en Desubicados, ¿no? En un libro que vino después de Falsa Calma y que está narrado por una protagonista que está todo el tiempo dando vueltas entre las jaulas del zoológico y preguntándose, sintiéndose un animal más, ¿no? Como ahí sometido a las mismas condiciones, hay una cosa de empatía, como ella siente que su vida en la ciudad precisamente, porque también en mis novelas, hablando de afuera, hay siempre un personaje que o se va afuera de la gran ciudad. De hecho, en la que estoy escribiendo en este momento también hay alguien que se tiene que ir, se va, o si no, como pasa en Desubicados, está, pero está desaforada, desesperada, como yo, caminando por la ciudad, solo que caminando entre las jaulas del zoológico, y tratando de preguntarse un poco ahí, ¿no? ¿En qué podemos pensar cuando pensamos en lo animal, ¿no? Como, básicamente lo animal como una forma de entrar en otra lógica, ¿no? No tanto los animales. Me acuerdo que una vez Sergio Chapek me dijo, a mí no me importan los animales, me importa lo animal. Y la verdad que, bueno, a mí me importan los animales y lo animal, pero digo, me parece que ahí básicamente lo que se pone en juego en ese libro no son los animales, sino lo animal. De hecho, en un momento la narradora dice, la sola idea de entrar en contacto con cada uno de estos animales concretos me mataría, en este momento me muero, ¿no? Por el tanto nivel de sufrimiento. Pero la idea del animal, precisamente, es la entrada a una lógica que impediría que haya zoológicos, por ejemplo, ¿no? O que estemos permanentemente viendo cómo destrozarnos los unos a los otros, en vez de compartir el planeta, etc. Bueno, precisamente entrar en la lógica desarmadora del espanto que nos habita, ¿no? Hola, ¿cómo están? Muchas gracias. Bueno, tanto mi compañera Laura como yo no pertenecemos a la literatura, somos dos curiosos, grandes, chicas grandes, curiosas. Y me estaba preguntando, y asociado con lo que decía Cintia, yo empecé a pensar, ¿qué estoy leyendo yo ahora? Y estoy leyendo todas cosas que tienen que ver con cosas ocurridas, escritas por antropólogos, por arqueólogos, ¿sí? Como, por ejemplo, el contrabando de arte en la época del nazismo, impresionante, digamos, de un antropólogo, un arqueólogo argentino, la historia de un maestro de educación popular en el CEN, una historia fascinante, algo que me extraño ahora. Y hay otra, porque voy como geando, no es que me siento y me leo todo de golpe. La tercera que tiene que ver con también el encuentro de un grupo de antropólogos y arqueólogos argentinos de un asentamiento nazi en medio de la selva misionera. En realidad eso con escuela, con todo, pero que no fue nunca habitado, seguramente estaba por las dudas, ¿no? Y ahora, o sea, por las dudas quiero decir para la huida, que no se utiliza. Bueno, todo eso me lleva a un distinto mundo. Pero lo pensé, lo asocié con Silvia, porque pensé, yo lectora, ¿qué me pasa a mí como lectora? Que era lo que vos preguntabas de una manera. Y yo estoy en la búsqueda de una novela de verdad,
Yo hablo con una amiga, con mi marido, quiero leer una novela que me atrape, que además me transporte, que me saque de alguna manera, que me transporte a otra realidad, a otra, de alguna forma tiene que ver con la realidad que estamos viviendo, pero no solo acá, sino en el mundo, ¿no? No que me abstraiga de eso, pero como algo que me atrape, que me... ¿no? Entonces, nada, de golpe pensé en Cintia porque dije, como lectora me alejé de la novela, de alguna forma. Me atrae lo sucedido. Y pensaba entonces esto, ¿no? Como, de verdad que estoy en esa búsqueda. No es utópico, es cierto. Es decir, estoy, bueno, ustedes, agradecerles porque me abren, digamos, un campo interesante, porque también lo que Sonia decías del porteñocentrismo, que también esa lectura es política, ¿sí? Y que también es cierto que de la Patagonia para abajo es como que no llega. Es decir, No sube. Bueno, entonces eso, agradecerles, porque bueno, tiene que ver con algo que decía ya el compañero, de nuevas sensibilidades. Imagino los universos de ustedes. Bueno, digo, a ver, ¿por cuál empiezo? A ver si me puedo imaginar yo en esos universos. Así que bueno, agradecerles esa apertura de mate que están hecho. Ahí hay alguien. Me voy a animar con su bueno, me gustó mucho el libro, bueno, les agradezco a las tres, pero en este caso iba a hacer un comentario de Nurit. Bueno, esta idea, ella habló de los libros a veces que se leen de una y me pasó que el libro era cortito y dije, bueno, lo leo rápido. Y no, o sea, las primeras páginas es muy fácil de leer, pero me invitó a la quietud, a leerlo con detenimiento, a apreciar cada palabra, que también tenía que ver con lo que dijo Cintia, ¿no? De la palabra como objeto. No, sí, Cintia. Hablar de la palabra como objeto, ¿no? Entonces cada palabra tenía significado, tenía valor, y empecé a pensar en la importancia de la quietud cuando leemos, ¿no? Porque a veces leemos típico, cuando lees un libro y te dicen, o uno lee un libro y dicen de qué trata, ¿no? Y acá, bueno, es como que no hay un personaje concreto, o el personaje es y no es, uno no puede decir de qué trata el libro, y es al revés, invita a una lectura muy profunda, a la quietud. Me quedó esa palabra porque digo, es como que desnuda al ser humano. Algún profesor alguna vez dijo que la quietud es una forma de resistencia también. Entonces, bueno, me quedé con esta palabra y pensar en los tiempos, que hoy en día leemos todo tan rápido, tan apurados, buscando un mensaje, y quizás no nos detenemos a analizar y a quedarnos con cada una de esas palabras, que quizás la arquitectura también narrativa de mucho espacio en blanco, ¿no? Esto fue muy interesante, que te invita a detenerte, a cerrar un poquito el libro, pensar y continuar y hacerlo despacio. Fue muy placentero leerlo. Hola, bueno, gracias. Pensaba que me da gracia porque mi personaje que es químico, pero en las notas dicen una joven bióloga, una química, como que como cada persona lee el libro como si el personaje fuese otra cosa. Eso es lo, como que, claro, yo no quería, no sé si la palabra es anclar, pero no quería como anclar a qué pasó. No, nunca se sabe por qué se va al campo, nunca se sabe qué hace el personaje, no se puede anclar. Está todo el tiempo como en ese lugar. ¿Qué? No, determinar. Sí, determinar, claro, es indeterminado, o sea, me daba gracia eso. Y con respecto a lo que decís del tiempo, creo que también la literatura es ese espacio para reflexionar cosas más abstractas, o al menos a mí me interesa pensar un poco el estatuto del tiempo, ¿no? Más en términos de la física cuántica, ¿no? Como algo del tiempo no es el mismo que el de ayer y que el de, o sea, pensar en otras cosmovisiones, ¿no? Como la cosmovisión Wichi o la cosmovisión aborigen, donde
a mí una de las cosas que me disparó también de la novela está cuando me enteré que en Nahuatl no se puede designar el tiempo y el espacio, que eso está en el libro. Digo, es increíble, o sea, que haya una lengua que no pueda nombrar eso. Entonces, esa problemática de cómo nombrar esas categorías abstractas como el tiempo y el espacio, trasladadas a la literatura, cuando lo que nos constituye como literatura argentina es que la extensión nos agobia y nos hace ser quienes somos, me pareció interesante, ¿no? Como que a veces las preguntas teóricas están buenas que aparecen en la literatura también, ¿no? Eso por un lado. No, y eso. No sé si te contesté, pero una pregunta. Perdón, sumo una cosita para mí. Sí. Que quería preguntarte si podés contar un poco más el trabajo con esos materiales, como decías, que la narradora lee, o que, digamos, que está leyendo el personaje, no la narradora, que por ejemplo, no sé, las referencias a la literatura japonesa, bueno, mucha cuestión con lo animal también que tiene particularmente que ver con las aves, sobre todo. Y con la luz también, ¿no? Que sería otra forma de pensar el tiempo también, ¿no? La luz en los árboles, en ese espacio. Si podías contar un poco más ese proceso, que me da curiosidad también cómo lo trabajaste. A mí me interesaba de lo japonés, no tanto la narrativa japonesa, sino la filosofía que se esconde detrás de lo japonés. Pensaba más en conceptos como el wabi-sabi, que es un poco lo que decía ella en relación a la quietud, como ese detenerse que nos obliga a mirar más pausados. O pensaba un poco en el concepto de naturaleza, como lo define Frank Lloyd Wright en el libro La estampa japonesa, que es, creo que en Japón hay una forma de mirar lo que significa la naturaleza como concepto, lo que significa el mundo, que nosotros como occidentales no estamos acostumbrados a pensarlas, entonces me interesaba enhebrar eso, ¿no? A la Arcadio Hearn, o sea, para escribir el libro leí más que nada a la Arcadio Hearn, a Alex Herr, como un poco los filósofos que piensan los japoneses, no tanto a Mishima, a Yokogawa, sino más que nada a la filosofía japonesa, ¿no? Como que, por ejemplo, pensaba que, saben que el número 0, que creo que se lo puse en la novela, se descubrió en Japón, o sea, matemáticamente. Nuestra sociedad occidental tan llena, ¿cómo puede descubrir el concepto de vacío, no? Entonces hay otras sociedades que no son las nuestras, donde si bien el vacío no existe, como ontológicamente ya sé que no existe el vacío, metafóricamente existe, al menos en la literatura sí, no existe el vacío, pero bueno, pero sí existe en la literatura, y pensaba que para que exista el número 0, otro tipo de sociedad lo tuvo que crear y generar, ¿no? O otra conexión con la naturaleza, y uno tiene esas búsquedas, y me interesaba plasmar eso en el libro, ¿no? O sea, en ese sentido parece lo japonés. De hecho, el personaje, en ese sentido lo que hablaba María Sonia de la animalidad y lo animal, ¿no? Todo el tiempo dice, quiero observar las cosas por observación. En un momento dice, así como el pájaro imita el ejemplar de su especie, y como busca la ramita, imita al otro y encuentra la ramita, el personaje quiere aprender las cosas por observación como hacen los animales, o también hay hechos de la naturaleza que a mí al escribir me deslumbran y hace que los plasme en el papel. Por ejemplo, eso está en la novela, hay un dato que es que en Canadá, cerca del lago superior, hay una parte de ese lago donde las mariposas monarcas, o sea, antes había una colonia ahí y no me lo puedo acordar, pero es genial esto, de que su memoria del cuerpo lo tienen, o sea, es como los animales tienen algo que les queda la memoria del cuerpo, que los humanos no sé si tenemos, ¿no? Esa cosa de que en el cuerpo de las generaciones anteriores se repite algo de lo animal. Lluvia con polvo acá. Ahí se ve hablando de terremoto. Lo animal. Eso que no estamos en Chile. Bueno, nada, como me parece que en ese mundo de lo animal hay un montón de aprendizaje que no es el aprendizaje que... Bueno, no importa, es un papel, es yeso, lo sumo. Si me cae el yeso, me cae el yeso. No pasa nada. Pero acá hay por así. No, pero pensaba en que son formas de acercarse un poco a lo que te asiente a la comprensión. No sé si a comprender, sino a aprender el DH, ¿no? El del H, como un poco de esas formas de aproximarse a estar en el mundo, ni siquiera entenderlo, ¿no? Como, porque la pregunta también es cómo vivir juntos, cómo estar en el mundo desde otro lugar. Y que quizá tenemos que ir a esas cosmovisiones que no son las nuestras, ¿no? Un poco corrernos de esa cosmovisión tan antropocéntrica, tan occidental,
Y me parece que lo japonés aparecía desde ese lugar, desde otra cosmovisión, como aparecía también las temáticas aborígenes de pueblos originarios, como que me parecía interesante explorar eso para habitar un espacio, ¿no? Porque son formas de habitar un espacio, y que quizá eso sea porque el espacio es extraño, es anodino, es ajeno, y que quizás si el espacio no fuese ajeno, uno no tiene esa necesidad de habitarlo, pero al encontrarse un espacio tan disruptivo y tan ajeno, aparece esa necesidad de que aparezca el animal así. Y en términos de las aves, bueno, a mí también me fascina Hudson, que Edgardo también, entonces hay algo también de esa fascinación de leer Hudson y pensar también los pájaros y esa búsqueda del naturalista que piensa en los pájaros. Pero bueno, claro, el personaje sigue siendo un personaje urbano que quiere todo el tiempo decir cómo reconocer a los aves por el canto y no puede, ¿no? Como está todo el tiempo esta limitación de que por más que trata, lo urbano aparece y irrumpe, ¿no? Todo el tiempo. Nunca puede homologarse este paisaje, nunca puede entender del todo. Hay algo urbano que es constitutivo. Entonces, ¿cómo se sale de la urbanidad? Y a la vez está bien esa forma de estar un poco urbano, un poco en la naturaleza, ¿no? Hola, ¿cómo están? Yo quería, no, escuchándolas pensaba en relación también a por dónde pasa el cuerpo, ¿no? En la escritura, en esta escritura de la afuera, ¿no? Digamos, me resultaba, quería escucharlas un poquito en relación a, pues pensaba, ¿no? También de la afuera, el cuerpo es un movimiento, y la escritura es un movimiento, digamos, ¿no? Un poco lo que hablaba María Sonia, el caminar, también lo siento como un movimiento de la escritura, digamos, ¿no? Ahí como ¿cómo es esa relación entre esa posición en el espacio, el cuerpo, la palabra y ese movimiento? Si lo piensas, ¿por dónde pasa ahí, digamos, la relación del cuerpo en esa posición, digamos, ¿no? En este territorio de estar más en el afuera, no sé, es un más general que nada. Creo que el otro día justamente estaba pensando, tenía que escribir una cosa, estaba pensando que escribir es un movimiento. Eso me puse a pensar en que porque yo no iba a escribir y de repente te dicen, bueno, escribe esto, y uno al principio me daba mucha lata los encargos, y después empecé a entender que el encargo también es un ponerte en movimiento, ¿no? Y que la escritura, antes de ponerte en movimiento, no estaba, ¿no? Y al ponerte en movimiento, empiezas a crear algo, ¿no? Porque además de repente a uno se le olvida que la escritura es una creación, ¿no? Porque cuando uno está en esta charla o está en la escuela, de repente uno se le olvida que es pura creatividad nomás. Hay una cosa con cómo funciona la creatividad. Pero bueno, lo que pasa, y por el cuerpo, hay una cosa como, me acuerdo cuando empecé a viajar, escribí mi primer libro de viajar, viajando, o en mi viaje, poste restante, y me demolía la contradicción que había entre escribir y vivir, ¿no? Que es poner el cuerpo. Entonces yo decía, en vez de estar acá escribiendo en el hotel, podría estar viviendo, ¿no? Pero si estoy viviendo, no voy a estar escribiendo. Entonces estaba todo el tiempo exacerbando las dos cosas, o sea, salía a vivir y me perdía, hacía cualquier locura poniendo mi vida en riesgo, y cuando escribía estaba así como así, escribiendo, ¿no? Pero ahí empecé a entender que había una cosa extraña, porque es como dice, cuando uno vive para escribir, vuelves, porque si no vuelves, no puedes escribir. Por lo tanto, te cuidas cuando vives, porque estás viviendo para escribir, que es como la división entre Paul Bowles, entre el turista y el viajero que no sabe cuándo vuelve. Si tienes que volver para escribir, la vida que haces está más controlada, porque tienes que volver, ¿no? Y entonces, en un momento, me cayó la chaucha de que en realidad la idea es imaginar, y no ni vivir ni escribir. Y la imaginación es lo que te hace escribir y también te hace vivir, ¿no? Entonces hay una manera de vivir y de estar con el cuerpo que tiene que ver con una
situación de ponerte a disposición de la imaginación. Y creo que ahí uno vive el cuerpo o en relación con la escritura de una manera distinta y que a mí me significó que puedo vivir y preservarme, cosa que no hice durante mucho tiempo, y al mismo tiempo escribir. Sí, perfecto. Bueno, no, yo pensaba que en la novela sí hay una búsqueda de ir hacia el cuerpo, como hay un momento donde el personaje sale desnudo a la afuera, y en el momento ese donde un poco le genera dolor hacia ese cuerpo, ¿no? Esa situación del frío, y ahí es donde vuelve al cuerpo y hay un puro presente, y quizá la única forma de estar en el presente sea solo en el cuerpo, o en el momento de la historia del vecino, donde dice el cuerpo en su pura invisibilidad animal, que también es otra forma de acercarse a la animalidad, ¿no? Estar en el cuerpo, ¿no? Pensaba que hay un verso de un poeta que admiro mucho, que es Ariel Temperley, que es: voy hacia lo que menos conocí en mi vida, voy hacia mi cuerpo, y creo que, al menos en mi novela, está esa búsqueda de ir hacia el cuerpo, ¿no? El personaje no quiere pensar, quiere olvidarse de todo y quiere solo quiere percibir, no quiere oler las flores, quiere caminar, quiere sentir las pisadas, o sea, quiere que los sentidos sean. Hay algo del cuerpo que es ese puro presente y esa animalidad que al menos en mi literatura está y aparece todo el tiempo, digamos. Vos sabés que yo, hablando de animales, ya que estamos con la animalidad de los animales, hay muchas veces que me siento absolutamente identificada con un animal patagónico, que es precisamente la liebre, ¿no? Que la liebre anda siempre a mí. Yo, de hecho, por ejemplo, cuando era niña, era campeona de 100 metros llanos, o sea, corría, le ganaba a todo el mundo, o sea, salía corriendo yo, como parecía un dibujito animado. Bueno, sí, corría, pero bueno. Entonces, pero me ha pasado con el correr de la vida, nunca mejor dicho, que algunas cuestiones, cosas, entre ellas preguntas, me dejan como, después está la cosa esta, digo, alguien que corre mucho como la liebre, pero la liebre patagónica tiene eso, o sea, vos vas en la ruta y sobre todo de noche es hermoso ver los saltos, a los saltos, pero de pronto se están cruzando justo con vos, entonces la luz las encandila y te quedan así, ¿no? Entonces, yo muchas veces me sentí, en un momento de hecho quería escribir una novela desde ese punto de vista, ¿no? Una liebre patagónica, y no la descarto, pero tengo otras antes, otros deseos antes. Y entonces me pasa que entre las situaciones miles de la vida que me dejan como la liebre patagónica, una es la pregunta sobre el cuerpo. O sea, es como, no tengo nada que decir. Mirá que tengo bastantes años, no podría ver, ¿no? Pero cada vez que me preguntan por el cuerpo es como si me preguntaran la fórmula química, algo que no te... Claro, me quedo como la fiebre, la liebre encandilada, así como... No, ¿viste como si vos me preguntabas ahora cuál es la fórmula matemática para... No tengo idea, o sea, como no pienso nunca en términos del cuerpo, no... Pero digo, cuando escribo, obviamente, ¿no? Después es inevitable. Pero en la escritura no lo veo, no lo pienso, no sé, no está. Mucho menos en términos de representación, mucho menos. En todo caso, sí, podría decir cosas que me pasan en el cuerpo cuando escribo, pero sería hablar de lo que me pasa a mí, así, no es mi estilo. Pero digo hablar íntimamente, ¿no? No los pequeños relatos que hago para la performance. Pero la verdad es que al día de hoy es curiosísima la pregunta, pero me deja en blanco total. No tengo nada que decir, pero me hace pensar una vez más que seguro debo tener muchísimo para decir, porque es una pregunta recurrente a lo largo de la vida de uno y al día de hoy no se me ha ocurrido nada, ¿no? Tampoco he indagado, me ha quedado ahí como un blanco. Bueno, yo creo que las hemos aprovechado suficiente, podemos cerrar y continuar la charla en las pasillos.